السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoy continuaré narrando relatos de las vidas de los compañeros Badri. El nombre del compañero que mencionaré hoy es Hazrat Asim bin Adi. El nombre del padre de Hazrat Asim era Adi y pertenecía a la tribu Banu Allan bin Harza, que eran confederados de la tribu Banu Zaid bin Malik. Hazrat Asim era el líder de los Banu Allan y era el hermano de Hazrat Man bin Adi. El nombre patronímico de Hazrat Asim se recoge como Abu Bakr, mientras que según algunas otras narraciones también llevaba los títulos de Abu Abdullah, Abu Umar y Abu Amr. Hazrat Asim era de mediana estatura y solía teñirse el pelo. El hijo de Hazrat Asim se llamaba Abdul Barda. La hija de Hazrat Asim se llamaba Sahla, quien estaba casada con Hazrat Abdurrahman bin Auf. Y tenían 4 hijos, 3 niños, Man, Umar, Zaid y una niña, Amatur Rahman Sugra. Cuando el santo profeta, la paz de Dios sea con él, estaba a punto de partir hacia la batalla de Badr, nombró a Hazrat Asim bin Adi le nombró Amir de Alia, que es la parte superior de Quba y Medina. Según una narración, el santo profeta envió a Hazrat Asim de regreso de un lugar llamado Rauha y en su lugar lo designó como Amir sobre Alia, es decir, la parte superior de Medina. El santo profeta envió a Hazrat Asim de regreso, pero lo incluyó entre los compañeros de Badr y le dio una parte del botín de guerra. En Sirat Khatam al-Nabiyyin por Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, los detalles de este incidente se registran de la siguiente manera. Al partir de Medina, el santo profeta designó a Abdullah bin Maktum como Amir de Medina en su ausencia. Sin embargo, cuando el santo profeta llegó cerca de Rauha, que se encuentra a una distancia de 36 millas de Medina, tal vez considerando que Abdullah era un hombre ciego y las noticias de la inminente llegada del ejército de los Quraysh exigió que, en su propia ausencia, la administración de Medina permaneciera fuerte. El santo profeta nombró a Abu Lubaba bin Munzir como Amir de Medina y lo envió de regreso.
se ordenó a Abdullah bin Maktum solo seguiría siendo el imam Salat, mientras que Abu Lubaba supervisaría los asuntos de la administración. Asim bin Adi fue designado Amir por separado para supervisar la población adicional de Medina, es decir, Kuba. Hazrat Asim participó en todas las batallas junto al santo profeta, incluidas las batallas de Uhud y Khandak. Hazrat Asim falleció en el 45 después de la Hijra en Medina durante el gobierno de Hazrat Muawiyah. Tenía 115 años en ese momento. Según algunos, falleció a la edad de 120 años. Cuando se acercó el momento de la muerte de Hazrat Asim, los miembros de su familia comenzaron a llorar. Ante esto dijo: no lloréis por mí, ya que he vivido mi vida y he tenido una larga vida. Cuando el santo profeta ordenó a los compañeros que se prepararan para la batalla de Tabuk, aconsejó a los ricos que ofrecieran riqueza y monturas en el camino de Allah. Varias personas ofrecieron sacrificios según sus posibilidades. En esa ocasión, Hazrat Abu Bakr trajo toda su riqueza, que ascendía a 4.000 dirhams. El santo profeta le preguntó a Hazrat Abu Bakr si había dejado algo para los miembros de su familia, a lo que respondió que había dejado a Allah y a su mensajero por ellos. Hazrat Umar trajo la mitad de la riqueza de su hogar. El santo profeta le preguntó a Hazrat Umar: ¿dejaste algo para tu familia también? Ante esto él respondió: dejé la mitad atrás. En esta ocasión, Hazrat Abdurrahman bin Auf dio 100 auqia, que es una moneda. Una auqia es equivalente a 40 dirhams. El santo profeta dijo: Usman bin Affan y Abdurrahman bin Auf se encuentran entre los tesoros de Allah el exaltado en la tierra, que gastan por el agrado de Allah. Las mujeres también presentaron sus joyas en esta ocasión. En esta ocasión, Hazrat Asim bin Adi, el compañero que se menciona actualmente, presentó 70 wask de dátiles. Un wask consta de 60 sa y un sa es equivalente a 2 seir y medio o kilos. Por lo tanto, de acuerdo con esto, el peso total de los dátiles fue de 262 man, que es una unidad de medida. Un hombre es aproximadamente 40 sair, que es una unidad de medida en Pakistán, lo que equivale a 38 o 39 kilos. Hazrat Asim contribuyó con dátiles con una gran cantidad. Hazrat Asim bin Adi estaba entre esos compañeros a quienes el santo profeta les ordenó destruir Masjid Tehrar. Los detalles de esto se han mencionado de la siguiente manera. Hazrat Ibn Abbas relata que Banu Amr bin Auf construyó la mezquita de Kuba y envió un mensaje al santo profeta pidiéndole que viniera a la mezquita y ofreciera sus oraciones. Cuando algunas personas de Banu Ghanam bin Auf vieron esta mezquita, dijeron que también construirían una mezquita como la de Banu Amr. Abu Amr Fasik, que era un oponente severo y una fuente de disputas, también dijo que deberían construir una mezquita y almacenar la mayor cantidad de armas posible. Su intención era convertirlo en un centro para crear disputas. Dijo: voy a ver al César, el rey romano, y regresaré con un ejército para exiliar al santo profeta y sus compañeros de aquí. Una vez se completó la mezquita, estas personas fueron al santo profeta y dijo que habían construido una mezquita para la comodidad de los ancianos y los discapacitados físicos, ya que no podían viajar lejos para ofrecer sus oraciones.
Junto con esto también pidieron al santo profeta que viniera y dirigiera las oraciones en esa mezquita. El santo profeta respondió: ahora estoy ocupado en los preparativos para emprender un viaje. Iba a iniciar un viaje. Inshallah, si Dios quiere, una vez que regresemos dirigiré las oraciones. Este fue el viaje para la batalla de Tabuk. Después de regresar de la batalla de Tabuk, el santo profeta se quedó en un lugar llamado Zi'an, que está aproximadamente a 1 hora de Medina. Allí recibió una revelación sobre Masjid Dirhar, que se menciona en la Sura al-Tawbah del Sagrado Corán de la siguiente manera: la traducción de este versículo es: y entre los hipócritas hay quienes construyeron una mezquita para perjudicar al Islam, extender la incredulidad, crear la disensión entre los creyentes y proporcionar un lugar de ocultamiento a aquellos que hicieron la guerra a Allah y a su mensajero. En verdad jurarán: solo pretendíamos el bien, pero Allah es testigo de que son realmente mentirosos. Después de esto, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, llamó a Malik bin Dushjam y Ma'an bin Adi y les ordenó destruir la mezquita Dhirar. En algunas narraciones también se menciona que el santo profeta también envió a Hazrat Asim bin Adi, Amr bin Sakan, Washi, quien martirizó a Hamza, y Suwaid bin Abbas para este propósito. En Shar Zarqani está escrito que es posible que el santo profeta envió inicialmente a 2 individuos y luego envió a otros 4 para ayudarlos. El santo profeta les dijo que fueran a Masjid Dhirar y que la destruyeran y quemaran. Dice que todos llegaron rápidamente a la tribu de Banu Salim, que era la tribu de Hazrat Malik bin Dusham. Hazrat Malik le dijo a Hazrat Ma'an que le diera tiempo para que pudiera traer fuego de su casa. Encendió una rama seca de una palmera y la trajo de su casa. Después de esto llegaron a la mezquita Dhirar entre Maghrib e Isha, la prendieron fuego y la derribaron. Anteriormente también mencioné algunos de estos incidentes en relación con Hazrat Malik bin Dusham. Aquellos que habían construido la mezquita estaban presentes en ese momento. Después de haber sido incendiada, huyeron. Cuando el santo profeta regresó a Medina, deseaba entregar la parcela de la mezquita a Asim bin Adi, el compañero que se menciona, para que pudiera construir su casa allí. Sin embargo, Asim bin Adi se disculpó y dijo que no aceptaba la parcela porque Allah el Exaltado ya había revelado algo en relación a ella. Es decir, Allah el Exaltado no estaba satisfecho con lo que se había edificado allí. En consecuencia, no quiso aceptarla. Así que el santo profeta se la dio a Thabit bin Akram, que no tenía un hogar. De hecho, Asim bin Adi, dado que él ya tenía un hogar y no parecía estar dispuesto, se disculpó y dijo que era mejor que se la diera a Thabit bin Akram, quien no tenía casa y podía construir una allí. De ahí que el santo profeta le diera la mezquita, es decir, la parcela de la mezquita Dhirar, a Thabit bin Akram. Según Ibn Ishaq, los nombres de los hipócritas que construyeron la mezquita Dhirar son los siguientes: Jazam bin Khalid, Mu'atib bin Kushair, Abu Hubeiba bin Azar, Abad bin Hunayf, Jariya bin Amr y sus 2 hijos, Muyame bin Zariya y Zaid bin Jariya, Nufail bin Haris, Yahzal bin Usman Wadiya,
Así que estas personas estaban con Abu Amr Rahib, a quien el santo profeta había etiquetado como un fasik. En una ocasión el Mesías prometido iba de viaje y cuando vio la mezquita Jamia en Delhi, que es una hermosa mezquita, dijo: la verdadera belleza de las mezquitas no está en su construcción, sino en aquellas personas que ofrecen las oraciones sinceramente. De lo contrario, dice, todas estas mezquitas permanecen desiertas. En ese momento muchas mezquitas habían sido abandonadas. La mezquita del profeta era muy pequeña. El Mesías prometido dice además: el techo de la mezquita del santo profeta estaba hecho de hojas de palmeras datileras. Al principio e incluso más tarde, el agua de la lluvia caía desde la parte superior durante las tormentas. El espíritu de una mezquita está conectado con aquellos que ofrecen oraciones dentro de ella. Durante el tiempo del santo profeta, algunas personas materialistas también construyeron una mezquita y fue demolida según instrucciones de Dios. El nombre de esta mezquita era Mezquitat Hirar, que significa mezquita que causa daño, por lo que fue demolida. Además, afirma, en lo que respecta a la construcción de las mezquitas, el mandamiento es que deben construirse con la rectitud de los corazones. Por lo tanto, esta es la verdadera esencia de las mezquitas. Hoy en día existe un grupo de musulmanes proclives a la construcción de más mezquitas y es un hecho extraño que esto haya sucedido después del advenimiento del Mesías prometido. Si tuvieron la oportunidad en esa época, si reunieron el valor o si se inclinaron a adorar a Dios o para mostrar externamente la adoración, sea cual sea el caso, todo esto tuvo lugar después de la declaración del Mesías prometido. Construyen mezquitas muy hermosas. A pesar de ello, hoy, especialmente en países como Pakistán, etc., piden que se preste más atención a poblar las mezquitas, si bien están desprovistas del taqwa. Los versículos del Sagrado Corán que recogen el mandamiento de Dios para demoler la mezquita Hirar se continúan por otros que contienen una guía clara sobre lo que es una verdadera mezquita, aquella cuyos fundamentos se basan en las virtudes. Sin embargo, los eruditos no ahmadís entienden por virtud mal hablar del Mesías prometido en sus mezquitas, usar un lenguaje grosero o vulgar contra él o abusar verbalmente de la Jamaat. Y esto no termina aquí. A veces hay incidentes de personas que abusan verbalmente de otros por ver quién dirige las oraciones y debido a las discordias internas entre las sectas. Hoy en día es común que estos disturbios, abusos y caos en las mezquitas se vuelvan virales. Todo esto apunta hacia el hecho de que se carece de taqwa, la virtud, y no se cumplen los debidos derechos con sus mezquitas. Como ahmadís, debemos aprender de sus acciones y esforzarnos para garantizar que nuestras mezquitas se basen en el taqwa, la virtud. Deberíamos entrar en nuestras mezquitas para poblarlas mientras damos preferencia a la virtud que configura la verdadera esencia. Si esto se establece y se tiene en cuenta, seguiremos recibiendo las recompensas de Allah el Exaltado. Sobre esto, Hazrat Khalifatul Masih I afirma: dando más explicaciones al respecto, dice: esto se refiere a Abu Amr, que era un cristiano. Uno de sus planes era que el santo profeta ofreciera oraciones en esa mezquita y de esa manera algunos musulmanes comenzarían a hacer lo mismo, causando una grieta entre ellos. Abu Amr tuvo un sueño que relató a otros diciendo que vi al santo profeta, la paz de Dios sea con él, fallecer siendo rechazado y solo Dios nos perdone. Cuando el santo profeta se enteró de esto, declaró: este es un sueño verdadero y él tiene razón, lo que significa que su sueño era verdadero en el sentido
de que él había visto su propio estado, y eso es exactamente lo que ocurrió. No mencionó su nombre y Hazrat Khalifatul Masih primero escribe: había algo intensamente profundo en no mencionar su nombre, ya que en el futuro, si alguien repetía la misma acción, se enfrentaría entonces a las mismas consecuencias. Hoy presenciamos un destino similar en nuestros oponentes. El segundo compañero que mencionaré hoy es Hazrat Amr bin Auf. También se le recuerda como Umer. El nombre de su padre era Auf y su nombre patronímico era Abu Amr. Nació en la Meca y, según Ibn Sa'd, era de Yemen. Historiadores, autores y narradores de los ahadith han proporcionado diferentes puntos de vista sobre su nombre real, y hay mucha discrepancia entre las narraciones al respecto. Imam Bukhari, Ibn Ishaq, Ibn Sa'd, Alama Ibn Abd al-Badr, Alama Ibn Asir, Yazri, etc., todos han mencionado su nombre como Amr, mientras que Ibn Hisham, Musa bin Uqba, Abu Mashar, Muhammad Amr Waqdi, etc., han mencionado su nombre como Umer. Alama Badruddin Aini y Alama Ibn Hajar Asqalani, quienes han escrito comentarios de Sahih Bukhari, afirman que Amr bin Auf y Umer bin Auf son nombres de la misma persona. Según el Imam Bukhari, Hazrat Amr bin Auf Ansari era un confederado de la tribu Quraysh llamada Banu Amir bin Lu'ay, mientras Ibn Hisham e Ibn Sa'd lo han mencionado como parte de la familia de Banu Amir bin Lu'ay. Alama Badruddin Aini, un comentarista de Bukhari, lo ha deducido uniendo las dos narraciones y dice: en realidad Hazrat Amr bin Auf era de la tribu Ansar de Aus o Khazraj. Visitó la Meca quedándose allí y se convirtió en un aliado de algunas de las personas que vivían allí. Por lo tanto, a este respecto era un Ansari, así como un Muhajir. Hazrat Amr bin Auf fue uno de los primeros conversos al Islam. Hazrat Amr bin Auf se quedó en la casa de Hazrat Kulthum bin al-Hidam en Kaaba durante la migración de la Meca a Medina. Participó en todas las batallas junto al Santo Profeta, incluidas las batallas de Badr, Uhud y Khandak. Falleció durante el califato de Hazrat Umar, quien posteriormente dirigió su oración funeraria. El siguiente compañero a mencionar es Hazrat Man bin Adi. Hazrat Man fue un confederado de la tribu Banu Amr bin Auf de los Ansar. Hazrat Man era el hermano de Hazrat Asim bin Adi. Hazrat Man ha sido mencionado anteriormente en referencia a su hermano. Hazrat Man participó en el Bayt de Aqaba junto con 70 Ansar. Hazrat Man sabía escribir árabe antes de su aceptación del Islam, una época en la que muy pocas personas sabían escribir en árabe. Hazrat Man participó en todas las batallas junto con el Santo Profeta, incluidas las batallas de Badr, Uhud y Khandak. Cuando Hazrat Zaid bin Khattab emigró de Meca a Medina, el Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, estableció un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Man bin Adi. Hazrat Umar relata: tras el fallecimiento del Santo Profeta, fui a Hazrat Abu Bakr y le pedí que viniera conmigo a visitar a nuestros hermanos Ansar. Así ambos fuimos, y dos personas piadosas de entre ellos
se encontraron con nosotros. ¿Quiénes habían participado en la batalla de Badr? Relaté esto a Urwa bin Zubair y dijo que estos dos individuos eran Hazrat Ubaym bin Saida y Hazrat Man bin Adi. Esta narración de Hazrat Umar que acabo de citar se ha explicado con más detalle en una narración en Bukhari. Presentaré una parte de esta narración aquí. Hazrat Ibn Abbas relata: yo solía enseñar el Sagrado Corán a algunas personas de entre los muhajirín y uno de ellos era Abdurrahman bin Auf. Una vez estuve en su casa en Mina mientras él había ido a ver a Umar bin Khattab. Este incidente ocurrió con ocasión del último Hajj realizado por Hazrat Umar. Cuando Abdurrahman regresó, me dijo que deseaba que ojalá yo también hubiera estado presente hoy para presenciar a la persona que fue a ver a Amirul Mu'minin, y dijo: oh Amirul Mu'minin, ¿has oído lo que ha dicho una persona que afirma que si Umar fallece él hará bait de una persona en concreto? En otras palabras, esta persona declaró que durante el califato de Hazrat Umar, que después de él hará bait de un individuo determinado. También dijo que juraba por Allah que el bait de Hazrat Abu Bakr se realizó con muchas distensiones. Es decir, afirmó que, Dios nos perdone, el bait de Hazrat Abu Bakr se hizo con muchas divisiones y de hecho se le otorgó por error el estatus de Khilafat. Al escuchar esto, Hazrat Umar se molestó mucho y dijo: si Allah quiere, hoy me voy a reunir con la gente y les advertiré sobre los que buscan inmiscuirse por la fuerza en asuntos de otros. Abdurrahman declaró entonces: oh Amirul Mu'minin, por favor no hagas esto, porque muchas personas ignorantes y malvadas también se han reunido aquí en el Hajj. Por lo tanto, si te diriges a la gente, estas personas también se reunirán a tu alrededor y temo que puedan distorsionar por completo lo que dices y propagar algo que no es cierto, y la gente no podrá comprender de forma correcta tu mensaje ni adherirse a él, dada la situación. Abdurrahman luego presentó su sugerencia a Hazrat Umar de que debía esperar hasta llegar a Medina, al ser los días de Hajj, y dado que Medina era el lugar donde el santo profeta emigró y estableció gran parte de su sunna, por lo tanto sería capaz de sentar por separado a los sabios y nobles para decirles lo que considerara. Dijo además que las personas sabias lo escucharían y actuarían en consecuencia, es decir, no ofreciendo sus propias interpretaciones. Hazrat Umar dijo: muy bien, por Dios, si Allah quiere, mencionaré esto en el primer sermón que daré a mi regreso. Hazrat Ibn Abbas relata además: llegamos a Medina hacia el final de Dhul Hijjah y el viernes, tan pronto como el sol se puso en el cenit, rápidamente nos dirigimos a la mezquita para la oración del viernes. Al llegar vi a Said bin Said sentado cerca del púlpito y me senté a su lado. Mi rodilla estaba tocando su rodilla. Hazrat Ibn Abbas está narrando este relato en detalle aquí. Después de un rato, Hazrat Umar bin Khattab salió y cuando lo vi venir, le dije a Said bin Zaid que hoy Hazrat Umar diría algo que nunca había dicho antes desde que fue elegido Jalifa. Said bin Zaid, el compañero que estaba sentado a su lado, pensó que lo que le dije era muy extraño y dijo que no esperaba que Hazrat Umar dijera algo realmente novedoso.
Hazrat Umar se sentó en el púlpito y cuando la persona que dio el azán terminó, se puso de pie y alabó a Allah como corresponde a su honor. Dijo entonces: voy a decir algo que se me ha ordenado decir. No sé si el momento de mi fallecimiento está cerca. Por lo tanto, cualquiera de ustedes que comprenda claramente lo que digo y lo recuerde, debe transmitir este mensaje tan lejos como un camello pueda llevarlos. En otras palabras, uno debe transmitir esto con la mayor precisión posible a los demás. Sin embargo, quien quiera que tenga miedo de no haber entendido completamente el mensaje, entonces esa persona no puede emitir algo falso en relación a mí, es decir, que no transmita algo que sea incorrecto. Posteriormente, Hazrat Umar declaró: Allah el Exaltado envió a Muhammad con la verdad y le reveló las leyes de la Sharia. Hazrat Umar luego mencionó algunos de estos mandamientos. Este es un hadith muy largo y omitiré algunos de los detalles. Hazrat Umar luego dijo: escuchad atentamente. El santo profeta también declaró no alabarlo excesivamente como ocurrió en el caso de Jesús, hijo de María. El santo profeta declaró que con respecto a él deberían decir que es un siervo de Allah y su mensajero. Hazrat Umar luego dijo: me han informado que hay entre vosotros alguien que dice que a Hazrat Abu Bakr se le otorgó el manto del Khilafat por pura casualidad. Hazrat Umar continuó diciendo: este individuo ha dicho también que por Dios, si Umar muriera, yo haría el bet de una persona determinada. Dijo que nadie se llame al engaño en este tema. Luego refirió el tema a la declaración hecha en lo que respecta a Hazrat Abu Bakr. Dijo: permítanme aclarar que nadie debe pensar que Hazrat Abu Bakr fue elegido como jalifa por error debido a las disensiones internas. Escuchad atentamente. Su bai'at se llevó a cabo en estas condiciones, es decir, con disensiones, pero Allah el Exaltado lo protegió contra cualquier mal. Es decir, con disensiones, pero Allah el Exaltado le protegió contra cualquier mal. Tal vez la elección tuvo lugar de manera con divisiones, pero Allah el Exaltado le protegió de cualquier mal resultado. Además, no hay ninguno entre vosotros como Abu Bakr. La gente viajaba en camello para encontrarse con él, es decir, allí no había nadie que pudiera igualar su excelencia académica, sinceridad y rectitud. Luego hay algunos detalles adicionales en relación con este incidente que se han mencionado en esta narración. Hazrat Umar declaró: nadie debe realizar el bet de una persona que haga el bet sin haber hecho una consulta mutua entre los musulmanes. En otras palabras, el bet de Hazrat Abu Bakr se realizó después de muchas consultas. Por lo tanto, no debéis hacer el bet sin consultar entre los propios musulmanes. Además, no solo se debe hacer el bet de esa persona, sino que prometer vuestro bet a manos de una persona así será la causa de vuestra perdición. Hazrat Umar luego narró el relato real y dijo: cuando Allah hizo que el santo profeta falleciera, los Ansar se opusieron a nosotros. Nos reunimos en Zakifa Banu Saida, incluidos los Muhajirin, Ali, Zubair, así como aquellos que estaban en contra de nosotros. Todos fuimos a Hazrat Abu Bakr y le dije que nos dejara ir junto a nuestros hermanos Ansar. Estábamos discutiendo sobre ellos mientras nos dirigíamos allí, y cuando llegamos cerca, nos encontramos con dos hombres piadosos de entre ellos. En la narración anterior que mencioné decía que Hazrat Man bin Adi era uno de los dos hombres piadosos. En cualquier caso, Hazrat Umar continúa relatando el incidente.
Estas dos personas que conocimos nos informaron sobre la decisión que todos los Ansar habían acordado por unanimidad. Dijeron: «Oh Muhajirin, ¿a dónde queréis ir?». Les dijimos que deseábamos ver a nuestros hermanos Ansar. Sin embargo, estos dos individuos, uno de los cuales era Hazrat Ma'an bin Adi, dijeron: «No vayáis allí. Será mejor para vosotros no verles, y lo que sea que queráis discutir con ellos, consultadlo solo entre vosotros». Hazrat Umar dije que por Allah ciertamente iremos a ellos. Y una vez dicho esto, continuamos y fuimos directamente a una de las grandes marquesinas de Banu Saida. Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar tuvieron una larga discusión con los Ansar sobre el tema de la elección del Khilafat. Hazrat Muslim Maud ha mencionado este incidente en detalle que citaré. En lo que respecta a los Ansar que estaban sentados en Zakifa Banu Saida, Hazrat Muslim Maud afirma: tras el fallecimiento del Santo Profeta, se formaron 3 grupos entre los compañeros. Uno de los grupos opinaba que después del Santo Profeta debería haber alguien que estableciera el sistema islámico. Sin embargo, ¿quién podría entender mejor que los miembros de la familia del Santo Profeta? Por lo tanto, alguien debería ser nombrado de entre ellos. Creían que alguien de entre la progenie del Santo Profeta debería ser nombrado y no de ninguna otra familia. En su opinión, pensaban que así se designaba a alguien que no fuera de la familia del Santo Profeta, entonces tal vez la gente no lo obedeciera y de esta manera causaría el desorden dentro del sistema. Por progenie también se entiende a cualquier persona cercana a sus parientes, como sus yernos, etc. Hazrat Muslim Maud continúa diciendo: dado que las personas ya estaban acostumbradas a demostrar obediencia a la familia del Santo Profeta, creían que si alguien era designado por la familia del Santo Profeta, felizmente le obedecerían también. Al igual que las personas que obedecen al rey, cuando él fallece y su hijo asciende al trono, también le muestran obediencia igualmente. Sin embargo, el segundo grupo opinaba que no era necesario que la persona fuera nombrada de la familia del Santo Profeta. Lo esencial era que alguien fuera designado como representante del Santo Profeta. Por lo tanto, se debería nombrar el más digno de esto. Este grupo particular se dividió en otros 2 grupos. Aunque ambos grupos estaban de acuerdo en el hecho de que debería haber un representante del Santo Profeta, sin embargo no estaban de acuerdo de a qué grupo de personas pertenecería este representante. Una de las partes creía que debería ser alguien de entre los que permanecieron en compañía del Santo Profeta y se beneficiaron de sus enseñanzas durante más tiempo, es decir, los Muhajirin, e incluso entre ellos debería ser un Quraysh, ya que todos en Arabia estarían dispuestos a escucharles. Por otro lado, la otra parte creía que dado que el Santo Profeta falleció en Medina y los Ansar tenían una influencia mucho más fuerte en Medina, por lo tanto podrían cumplir este deber de manera más efectiva. En cualquier caso, los Ansar y los Muhajirin estaban en desacuerdo. Los Ansar pensaban que dado que el Santo Profeta pasó la mayor parte de su vida liderando la estructura administrativa en Medina, ya que no había una estructura administrativa en Meca, como resultado ellos entendían mejor cómo dirigir un gobierno y por lo tanto merecían los derechos del Khilafat sobre todos los demás. El segundo argumento presentado por los Ansar era que, dado que el área les pertenecía naturalmente, tendrían una influencia sobre la gente, mientras que los Muhajirin no podrían tener el mismo efecto sobre la gente. Es por eso que pensaron que el vicerregente del Santo Profeta debería proceder de los Ansar en lugar de entre los Muhajirin. Por contra, los Muhajirin pensaban que habían pasado el mayor tiempo en compañía del Santo Profeta, mientras que los Ansar no habían pasado tanto tiempo con él.
Por lo tanto, su nivel de comprensión de la fe era mayor que el de los Ansar. Con respecto a esto, Hazrat Muslim Maud escribe: el resto de la gente todavía debatían sobre este desacuerdo sin llegar a ninguna conclusión, cuando el grupo final de Ansar se reunió en el patio de Banu Saeda y comenzó a discutir el asunto. Llegaron a la conclusión de que Saad bin Ubaida, que era uno de los líderes de la tribu Hazrai, debería convertirse en jalifa. Por lo tanto, los Ansar consultaron entre ellos diciendo: dado que la tierra y todas las propiedades nos pertenecen, por lo tanto, lo mejor para el Islam es que el jalifa sea elegido entre nosotros. Por lo tanto, decidieron que no había nadie más digno para esta tarea que Saad bin Ubaida. Mientras todavía discutían el asunto, algunas personas preguntaron que si los muhajirín rechazaban esta propuesta, ¿qué pasaría entonces? Una persona de entre ellos dijo: entonces les diremos, es decir, se debe elegir un líder entre nosotros y un líder entre vosotros. Como Saad era un hombre muy sabio, dijo: esta sería la primera señal de debilidad de nuestra parte. La persona que deseaba nombrar como el jalifa de entre los Ansar dijo: esta sería la primera señal de debilidad y el jalifa debe ser uno de entre los Ansar o los muhajirín. Decir que habrá un jalifa entre nosotros y un líder entre ellos muestra que uno no ha entendido el significado del khilafat. Esto es equivalente a causar una división dentro del Islam. Posteriormente, cuando los muhajirín se dieron cuenta de que esta discusión estaba teniendo lugar, fueron rápidamente. Hazrat Umar declara, y esto se ha mencionado anteriormente, que él junto con Hazrat Abu Bakr y algunos muhajirín fueron allí. Creían que si el jalifa no era de entre los muhajirín, entonces los árabes no le obedecerían. Este no sería el caso solo en Medina, sino de hecho en toda Arabia. Sin lugar a dudas, los Ansar eran dominantes en Medina. Sin embargo, toda Arabia reconocía la grandeza de la gente de la Meca y los tenían en alta estima. Por lo tanto, los muhajirín sabían que en ese momento, si el jalifa elegido era de entre los Ansar, entonces plantearía un problema importante para todos los árabes y podría ser que la mayoría de ellos no tuvieran éxito en esta prueba. Por lo tanto, todos los muhajirín se reunieron allí y entre ellos estaban Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar y Hazrat Abu Ubaida. Hazrat Umar dice: había preparado un discurso poderoso y era mi intención pronunciarlo. Posteriormente los Ansar entenderían mis argumentos y se verían obligados a elegir un jalifa de entre los muhajirín en lugar de entre los Ansar. Sin embargo, cuando llegamos allí, Hazrat Abu Bakr se levantó para dirigirse a ellos. Pensé para mí mismo: ¿qué dirá? Por Dios, Hazrat Abu Bakr mencionó todo lo que había pensado decir. De hecho, incluso presentó más argumentos. Fue en ese momento que me di cuenta de que nunca podría compararme con Hazrat Abu Bakr. Por lo tanto, los muhajirín declararon que, dada la situación, era vital que el jalifa fuera de entre los Quraysh, y también presentaron el hadith del Santo Profeta, es decir, que sus líderes deberían ser de entre los Quraysh. También mencionó el hecho de que los muhajirín aceptaron primero el Islam y mencionaron muchos de los sacrificios que emprendieron por la fe. Habab bin Munzir Khazraji se opuso a esto y dijo: no aceptamos que el jalifa sea un muhajirín, pero si no estáis de acuerdo con esto e insistís sobre ello, entonces no hay otra opción que elegir un líder de entre nosotros y que vosotros elijáis un líder de entre vosotros. Un jalifa sería de entre nosotros y un jalifa sería de vosotros, y de esta manera podremos resolver el problema. Hazrat Umar dijo: reflexiona nuevamente sobre lo que estás diciendo. ¿No sabes que el Santo Profeta dijo que no está permitido tener dos líderes nombrados a la vez? Hazrat Muslim Maud escribe: de los ahadith parece que el Santo Profeta había hecho interpretaciones relacionadas con la institución del Khilafat. Sin embargo, durante la vida del Santo Profeta los compañeros no se dieron cuenta de ello. La razón de esto es la sabiduría divina que Hazrat Muslim Maud mencionó en el preludio de este incidente. No obstante, Hazrat Umar dijo que la exigencia de que hubiera un líder elegido entre los Ansar y otro
para ser elegido entre los muhajirin era irracional e ilegal desde la perspectiva de la Sharia islámica. ¿Cómo se eligió entonces a Hazrat Abu Bakr? Después de una breve discusión, Hazrat Ubaida se puso de pie y recordó a los Ansar que fueron las primeras personas en aceptar el Islam fuera de la Meca, y ahora después del fallecimiento del santo profeta no deberían ser las primeras personas en hacer cambios en la religión. Se dice que esto tuvo un impacto tan profundo en la gente que Bashir bin Sa'd Khazraji se puso de pie y se dirigió a su tribu diciendo: están diciendo la verdad. Cuando nos comprometimos a apoyar y ayudar al santo profeta, no fue por ningún beneficio material, ni lo seguimos para que pudiéramos obtener el gobierno después de él. Por el contrario, lo seguimos por el bien de Allah el Exaltado. Por lo tanto, no se trata de quién tiene el derecho de ser jalifa o líder, sino de qué exige el Islam. Por lo tanto, el jalifa debería ser de entre los muhajirin, porque han pasado mucho tiempo en compañía del santo profeta. Hubo más discusión sobre esto por un corto tiempo, y después de aproximadamente 30 a 45 minutos, la opinión de la gente cambió lentamente y aceptaron que el jalifa debería ser de entre los muhajirin. Hazrat Abu Bakr sugirió los nombres de Hazrat Umar y Hazrat Ubaida para ser jalifa. El propio Hazrat Abu Bakr sugirió los dos nombres. Deberían realizar el bet a las manos de Hazrat Umar o Hazrat Ubaida. Sin embargo, ambos se negaron y dijeron que realizaran el bet a manos de aquel a quien el santo profeta designó como imam durante sus días de enfermedad y el mejor de entre todos los muhajirin. En relación a cómo Hazrat Abu Bakr presentó los nombres de Hazrat Umar y Hazrat Abu Ubaida para ser jalifa, Hazrat Umar narra él mismo que había una secuencia excelente en el sermón pronunciado por Hazrat Abu Bakr. Dice que todos en su discurso era impresionante y no estaba en desacuerdo con nada, salvo que Hazrat Abu Bakr presentó su nombre y el de Hazrat Abu Ubaida para ser jalifa. Hazrat Umar dice: juro por Dios que cuando Hazrat Abu Bakr presentó mi nombre me hubiera agradado más morir decapitado que convertirme líder de un grupo en el que Hazrat Abu Bakr estuviera presente, queriendo decir que la posición que Hazrat Abu Bakr era tal que no era posible para él ser elegido jalifa mientras Hazrat Abu Bakr estuviera presente, pero salvo ese punto el resto de su discurso era adecuado. A continuación, Hazrat Muslim Maud dice: Hazrat Umar dijo entonces que jurarían lealtad al mejor de entre los muhajirin. Esto quería decir que no había mejor candidato que Hazrat Abu Bakr para la posición de jalifa. Así todo el mundo comenzó a jurar lealtad a Hazrat Abu Bakr, siendo el primero en hacerlo Hazrat Umar, seguido de Hazrat Abu Ubaida y luego Bashir bin Sa'd Khazraji, seguido de las tribus de Aus y Khazraj. En ese momento se creó un ambiente con tanta pasión que gente como Sa'd, que estaba enfermo en ese momento y no podía levantarse, gateó para jurar lealtad. En unos pocos instantes, a excepción de Sa'd y Hazrat Ali, todo el mundo juró lealtad, e incluso el hijo de Sa'd. Hazrat Ali juró lealtad tras unos días. Según algunas narraciones, juró lealtad tras 3 días, mientras que según otras narraciones se dice que lo hizo tras 6 meses. En las narraciones donde se menciona que Hazrat Ali juró lealtad tras 6 meses, también se dice que no pudo hacerlo, puesto que estaba cuidando de Hazrat Fátima, quien estaba enferma por aquel entonces. Cuando Hazrat Ali fue a jurar su lealtad, también ofreció una disculpa de que debido a la enfermedad de Hazrat Fátima no fue capaz de jurar lealtad antes. Así, todo el mundo juró lealtad a Hazrat Abu Bakr. Hazrat Urwa bin Zubair narra que cuando falleció el santo profeta, la gente estaba en un estado emocional en el que decían que ojalá hubieran fallecido antes que el santo profeta y que temían por las discrepancias tras su fallecimiento.
Hazrat Maan, el compañero del que se está hablando, dijo: por Dios juro que nunca deseé esto. La gente en general deseaban haber fallecido antes que el santo profeta, pero Hazrat Maan dijo que él no deseaba esto y dijo: yo no deseo morir antes que el santo profeta, porque deseo profesar creencia en el santo profeta tras su fallecimiento, de igual manera que lo hice durante su vida. Tal y como acepté al santo profeta como un profeta, deseo profesar la creencia por un sistema profetizado por él y que aparecería tras su fallecimiento, es decir, el proteger el Khilafat Rashida que ha aparecido ahora y protegerme a mí mismo de caer en la trampa establecida por los hipócritas y aquellos que abandonaron el Islam por debilidad. Este es el nivel que todo Ahmadi debería inculcar en sí mismo. De acuerdo con una narración, Hazrat Maan estaba con Hazrat Khalid bin Walid en el ejército que fue enviado para reprimir el ataque de aquellos que abandonaron el Islam tras el fallecimiento del santo profeta. Hazrat Khalid bin Walid envió a Hazrat Maan a Yamama al frente de un ejército de 200 soldados a caballo. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, estableció un lazo de hermandad entre Hazrat Maan y Hazrat Zaid bin Khattab. Ambos compañeros fueron mártires en la batalla de Yamama en el año 12 tras la Hijra, durante el califato de Hazrat Abu Bakr. Que Allah el Exaltado permita a todo Ahmadi comprender el rango de honor del profetazgo y les permita demostrar lealtad y sinceridad en su relación con el Khilafat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.